A Agrupación Municipal de Cidadáns está convencida de que para impulsar a economía da cidade é necesario mellorar a mobilidade. Por iso, o candidato á alcaldía presentou esta mañá todas as súas propostas neste eido. A primeira, a creación de 4 aparcamentos disuasorios e dun servizo de lanzadeiras gratuito. Hacer aparcamientos en condiciones, asfaltados, con buenas condiciones de entrada y de salida, y esos aparcamientos comunicarlos con el centro de la ciudad con un sistema de lanzaderas, con vehículos, con microbuses de tipo eléctrico, con recorridos muy cortos, porque lo que haríamos serían las 4 zonas comunicadas con diversas zonas del centro, de forma de que las personas que dejaran el coche supieran que cada 15 minutos o cada 10 minutos tienen esa lanzadera que les va a llevar al centro. Cidadáns quere que Pontevedra volva a ser un referente na comarca en canto a promoción económica. Con este objetivo, o Grupo Local dá prioridade ao asfaltado das estradas sobre a proliferación dos lombos. No necesitamos tantos lombos en la ciudad que impiden salir y también impiden entrar. Hay otras medidas de calmado de tráfico que son mucho menos lesivas para las personas que lo sufrimos todos los días. Por eso nosotros estamos absolutamente en contra de los lombos, aunque no estamos en contra de la seguridad vial, que empieza por asfaltar las carreteras, porque lo de poner lombos en carreteras que están sin asfaltar realmente es algo muy peligroso. O candidato de Cidadáns tamén defende a A57 como unha infraestructura básica para o crecemento do municipio, así como a implantación dun transporte urbano ecoeficiente para comunicar o rural co centro da cidade. Otra cosa fundamental y que vertebra un municipio, que da calidad de vida y que hace que todos seamos iguales, es el transporte urbano. Ciudadanos tiene la propuesta de un transporte urbano de calidad, que sea rentable socialmente, que es a tempo. El área de transporte urbano ecoeficiente de Pontevedra, municipal de Pontevedra. Este transporte urbano tiene que dar servicio a la ciudad y comunicar el rural y los barrios con el centro urbano. Todas estas propostas en materia de mobilidade buscan que Pontevedra sexa unha cidade do século XXI.